A mí me gusta mucho hacer esta analogía de un producto escénico se asemeja a un emprendimiento. Funcionan muy similar. Primero tenemos el producto, entonces hay que definir qué producto es. En este caso es qué obra es, qué show, qué espectáculo, cuál es la propuesta de valor del espectáculo, qué ofrece a diferencia de otros espectáculos del mismo tipo. Más allá del entretenimiento es qué te deja como espectador. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mario Salinas y bienvenidos a Lateral Podcast. A ver, como sabes, este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos ellos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. Antes de comenzar, por favor, ayúdame a crecer esta comunidad suscribiéndote en nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás todas las entrevistas, además de una experiencia inmersiva de estas conversaciones tan profundas. Encuéntranos como Lateral Podcast. El día de hoy estoy entrevistando a Michelle Galván. A Michelle lo puedes encontrar en su cuenta de Instagram como @MichelleGalvánD. Michelle es diseñador industrial, pedagogo en artes escénicas y emprendedor cultural con más de 18 años de experiencia. Inició su trayectoria como maestro a los 15 años y a los 18 decidió fundar Stage Center, proyecto incubado en el Tecnológico de Monterrey, que en el 2021 evolucionó a Cuadro G, Centro de Artes Escénicas. Hoy en día es un ecosistema especializado en formación profesional con visión de expansión internacional. Es egresado del TEC de Monterrey en diseño industrial, donde orientó su formación hacia el diseño de modelo de negocios, finanzas y branding. Complementó su preparación con estudios internacionales en liderazgo en Disney International College y sostenibilidad empresarial en Milán. Además, también tiene especializaciones en danza en el Broadway Dance Center, esto en Nueva York, y en el Millennium Dance Complex, esto en Los Ángeles. Su trayectoria artística incluye más de 60 producciones escénicas bajo su dirección y producción, entre recitales, obras de teatro, teatro musical, espectáculos multidisciplinarios y musicales originales. En 2018 fundó y dirigió Foro Arareco, foro independiente en la ciudad de Chihuahua, con capacidad para más de 300 personas, concebido como un espacio de gran formato para compañías locales y proyectos escénicos independientes en formato Black Box Theater. El día de hoy con Michelle platicamos sobre quemar las naves y salir vivo de esa aventura, cómo es emprender una empresa cultural, los miedos que te pueden estorbar como artista y la ventaja de nunca pedir permiso para crear, entre muchos temas más. Michelle es un apasionadísimo de la educación artística y son esas referencias de las que cualquier creador puede aprender muchísimo. Te dejo con Michelle Galván. Michelle, ¿cómo estás? Bienvenido a Lateral. Qué gusto tenerte ahora en esta mesa, no en las otras mesas que hemos platicado y discutido. Ahorita vamos a hablar de eso, por cierto. ¿Cómo estás? Bienvenido a Lateral. Hey, hola Mario, muchas gracias por la invitación, gracias también por la apertura. Pues heme aquí. No, pues la apertura siempre ha estado, ya sabes. A ver, tengo un contexto por estas conversaciones que hemos tenido en estas mesas tan diversas, en perfiles, pero, a ver, empezaste ya como maestro en danza a los 15 años, o sea, como maestro en danza a los 15 años. Y ahorita, hablando de Cuadro G, estás en una etapa como de expansión, por así decirlo. Al corte de hoy, marzo del 2026, ¿qué es más difícil para ti, ser empresario o ser artista? Ándale, buena pregunta. ¿Qué es más difícil? Al corte de hoy, digo, porque yo sé que ahorita traes muchas cachuchas encima y las cuales todas te piden energía y tiempo, pero para ti ahorita, eh, porque digo, entendiendo que es imposible apagar como el fuego o el espíritu de artista, pero pues también decidieron en su momento pues también emprenderlo de una manera también desde el lado empresarial. Entonces, hoy en día, ¿cuál ves que es más difícil de ejercer para ti? Mira, ahorita hablábamos como de la derecha, izquierda, norte, sur. Creo que lo más complejo ahorita, para mí, está siendo la mezcla perfecta entre las dos. Porque cuando me siento en el lado del emprendedor, empresario, no es tan complejo. También cuando me voy al lado artista, la creación, la composición de la pieza, tampoco.
la unificación o la mezcla de ambas en un solo proyecto es complejo. El darle por igual a ambas partes al mismo tiempo, eso es complejo, tanto para convocatorias, como para pitches, como para bajar capital, inversionistas, explicar a lo que haces es complejo eso. Oye, a ver, no será la pregunta la conclusión, pero ¿te ha pasado que sí puedes apagar por un lapso alguna de las dos? Como para decir, a ver, ahorita quiero esta parte lúdica, si es para ti eso, de ahorita me voy a dedicar a bailar y voy a hacer mi coreografía, voy a estar con los chicos y ya el día de mañana me preocuparé por cuánto cae en la caja. Yo no sé si, o sea, no sé si de esa manera hasta tú mismo concilies Un una lado parte con con la otro. otra, porque al final del día también si tienes los 2 lados, pues en algún momento terminan chocando. No sé si te ha sucedido así. No choque como tal, pero como te comento, es complejo, ¿no? La dinámica. Es como el yin y el yang. Creo que no hay un 100%, o sea, no podría estar en un 100% emprendedor, 0% artista o un 100% artista, cero emprendedor. Hay como sus mezclas y como los focos dimmer, ¿no? A veces un poco más inclinado hacia un lado que al otro, pero siempre mi cerebro está pensando en ambas cosas al mismo tiempo, ¿no? Cuando estoy dando una clase, estoy pensando en estrategia, en composición, en sistemas, metodologías, cómo puedo hacer esto capitalizable, rentable, redituable, aunque esté en una clase montando una coreografía, en algo meramente artístico. Y del mismo sentido también, o sea, estoy checando mi Excel en finanzas, armando un pitch, una propuesta para inversionista, y también sigo pensando en el impacto comunitario, social, artístico, simbólico, cultural. Okey. ¿Y tienes como este espacio para rebotarlo con alguien? O sea, porque hay veces que esto puede estar así o puede estar así, y necesitas como una fuerza que te lo separe o que lo ponga en orden. Digo, puede ser hasta meditar o tener como con quien puedas rebotar esto. Wow. Creo que la composición del equipo que está cerca de ti eh, es tu mejor aliado. Entonces, diseñar cuidadosamente el equipo que tienes muy cerca para que puedas rebotar ciertas inquietudes. Por ejemplo, para temas artísticos, tengo muy cerca a mi coordinador académico de Cuadro G, que tiene un pensamiento creativo y abstracto muy potente. Entonces, cuando estoy atorado en esos temas, reboto. Para temas financieros hay otra parte del equipo. Para temas holísticos hay otra parte del equipo. O sea, como para parte de pedagogía, inversiones, etcétera, hay alguien Claro, cerca con el que puedo rebotar. Y pues está también la inteligencia artificial, que también es parte importante de okey, cuando estoy muy abrumado, por ahí okey. saco como la expresión y permito también verme reflejado a través de lo que me regresa la inteligencia artificial. Oye, a ver, ahorita Cuadro G, ¿no? Pues ya está como en una etapa, por así decirlo, pues ya es un adolescente, ¿no? Por sí solo. Pero en sus inicios, cuando ustedes arrancan, tú con 18 años, eh, a ver, con 18 años, digo, yo a mis 18 años, no hay manera que hubiera hecho lo que ustedes ni siquiera pensado. Mi cabeza está en otro lugar, obviamente, pero lo que me interesa saber aquí es, tú a tus 18 años, jovencísimo, con mucho ímpetu, impulso, hormonas. O sea, ¿cuál es como que el detrás de decidir, en este caso, arrancar con Stage Center en el sentido de, pues te podías integrar a otra academia, si es que existían, digo, eso tú tienes el contexto más preciso, pero pues arrancarlo de inicio te implica también muchos problemas, ¿no? O sea, que hay que resolver, como el tema tan importante de hacerlo rentable y Claro. que viva. O sea, ¿cuál era como que la necesidad, si es que existía, o cuál era como el impulso que tenían como para irse de lleno con esa aventura? De entrada, creo que el proyecto nos llegó por sí solo, no había un objetivo, no había un algo muy claro que quisiéramos lograr. Y hablo en plural porque, pues, somos 2 socios fundadores, Ajá, que desde el principio estuvimos ahí armando y diseñando el proyecto. Pero
todo sucedió porque coincidimos en un curso de teatro musical. Entonces, yo venía de terminar un curso de teatro musical donde estaba todo bien padre, queríamos algo más, quisimos recrear la obra que nos habían montado en ese curso, juntamos y convocamos un chorro de gente, se pudo hacer, y al final despierta en nosotros la inquietud del, ¿y qué pasa si hacemos un espacio donde podamos seguir montando obras y, pues, de pasada entrenar? O sea, al principio fue como nada más un lugar en donde pudiéramos más bien hacer más obras, montajes y como efecto secundario, seguir entrenando nuestras disciplinas artísticas. En el 2011 coagula esta idea, decimos: "Va, abrimos una escuela", con la intención de formar personas y formarnos a nosotros mismos también, para seguir produciendo teatro musical en Chihuahua. Claro que había muchas opciones, sobre todo en el tema de la danza había muchas escuelas con renombre y trayectoria tremendísima, de las cuales también pude ser parte de algunas cuantas. En el tema del canto había maestros por ahí como solitarios, en el tema de la actuación había compañías, pero te digo, el objetivo era como eso, ¿no? El vamos a seguir trabajando y trabajar en montar, producir obras. Sí, o sea, hacer una extensión de lo que ya venían haciendo, pero en un espacio que ya, pues no, a lo mejor no se tratara que fuera de ustedes, pero mínimo tener la posibilidad de estar Claro, entrando y saliendo, por así decirlo. simbólicamente nuestro, ¿no? O Ándale. sea, nosotros pagamos la renta y aquí todo lo que sucede el 24/7 y toca o está sobre nuestras manos. Y naturalmente el proyecto empezó a crecer por sí solo, a demandar un poco más, a necesitar ciertas cosas, ciertas condiciones, y va agarrando fuerza, 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 y de repente nos dedicamos a la escuela full time, que fue Stage Center, y hasta en el 2018 también sigue creciendo con ahora las alianzas internacionales, las certificaciones británicas. 2020 llega la pandemia, tenemos que hacer una reestructuración y se transforma a Cuadro G. A ver, yéndome un poquito para atrás, esas producciones que a ustedes les tocaba montar, diseñar, ejecutar, obviamente, platicaba con Yacet y me entredecía que también ese ruido que ustedes estaban generando era algo que de alguna manera se podía tomar a favor en el sentido de que había algo ahí que los estaba haciendo como que la gente los mirara de con otra ahora sí que con otros ojos, el gremio, la industria, el mercado, en este caso, ¿tienes como claro cuál era ese como posible encanto que tenían como para que los estuvieran volteando a ver? Hay 2 vías, ¿no? O sea, hay 2 caras de la moneda en esta historia. Por un lado, claro, no sé si ubicas la caricatura Phineas y Ferb No. de Disney. Bueno, son 2 hermanitos Okey. que son inventores y que cada episodio se trata de que crean algo sumamente estratosférico, extraño, tecnológico, muy salido de la posibilidad mental de todo el mundo. Y hay una pregunta que siempre le hacen a Phineas y a Ferb: "¿No son demasiado jóvenes para esto?". Y ellos responden: "Sí, sí somos". Haz de cuenta, nos pasaba lo mismo. Yo tenía 18, Jase tenía 19, y esa ímpetu y esa fuerza nos llevaba a tocar puertas que tal vez no hubiéramos tocado si no hubiéramos sido tan chavos, ¿no? Entonces, se nos hacía fácil, llegábamos, tocábamos puerta y mire, le traemos un proyecto, esta es una obra, y esto se hace así, y esto, o sea, ¿qué onda? ¿Le entra, no le entra, la compra, no la compra? Y de repente nos decían: "Sí, va". Oigan, espérense, ¿no son muy chicos para hacer esto? Y nosotros: "Pues sí, sí somos". Entonces, había cierto encanto en los chavos que están haciendo cosas diferentes, los chicos que traen mucho ímpetu, mucha creatividad, muchas ideas diferentes. Entonces, había mucha gente que nos abrazaba y nos acercaba y nos aceptaba como tal, con toda nuestra locura. Pero también la otra cara de la moneda estaba este discurso de que mejor se compren un librito y se pongan a estudiar, que mejor se pongan a entrenar, que la falta de respeto hacia el gremio artístico que tenemos tantos años haciendo esto. Entonces, era un yin yang, ¿no? Como había mucha gente que nos aplaudía, como había otra gente que no Y, tanto. bueno, y ese ese ruido externo que estás mencionando, ¿nunca los hizo dudar,
frenarse o como distraerse, por así decirlo, de lo que ustedes están trazando, en lo que ustedes entendieran, con el impulso, con los recursos y tiempo que tenían en ese momento? No conscientemente, pero inconscientemente creo que hubo un porcentaje de. En fin y en cuentas, somos humanos y estos pensamientos, palabras, comentarios que suceden alrededor de nosotros también dictan mucha parte de nuestro comportamiento y nuestra acción. Entonces, aunque nosotros estábamos muy convencidos de hay que seguir caminando y hay que seguir haciéndolo por pasión, ¿no? O sea, en ese momento, como bien dices, a mis 18, 19, 20 años, pues si tenía ganancia, pues era qué padrísimo, ya tengo para la cena de ahorita, ¿no? Claro. O sea, no me preocupaba que si cómo voy a pagar la renta, el servicio, esto, lo otro. Entonces, pues va, nosotros era como seguimos trabajando porque nos encanta hacer esto, nos encanta dirigir, nos encanta hacer obras, nos encanta teatro musical, pero de repente llegó un momento en el que como este despertar de, cañón, espérate, ¿en qué momento nos metimos tanto a la madriguera, no? ¿En dónde metimos la cabeza como tortugas? ¿Cuándo fue el momento en el que dejamos de colaborar o de abrirnos a las interacción con el ecosistema, con el gremio? ¿En qué momento dejamos de compartir publicaciones o cosas desde nosotros, como por ejemplo yo, Michelle, sino que ahora ya era Stage Center, ¿no? Entonces, ya de adulto, analizando ese proceso o esa etapa de vida, sí hubo cierta codificación en mi sistema personal que tendió como al slow down, ¿no? Como una especie de baja el perfil un poco para no agredir, no molestar, no seguir levantando estos O sea, comentarios. sientes que te hiciste chiquito, Te de digo, alguna manera. inconscientemente creo que sucedió, ¿no? ¿Y cuándo te diste cuenta de que estabas como que yéndote como low profile, como para no incomodar, por así decirlo? ¿Te diste cuenta pronto? No, siempre he sido alguien como con mucha convicción, con mucha entrega y mucha disposición, entonces mi camino nunca paró, ¿no? Pero justo en esta pausa del 2020, en donde nos dijeron alto ahí y todo el mundo se quedó congelado, que tuvimos que cerrar la escuela, y en ese entonces State Center, porque no era una actividad esencial. Claro, Y en ese break, en donde había un silencio completo y nada más se queda la cabeza hablando andando. sola, ahí fue donde me di cuenta de los pensamientos muy ocultos que traía, ¿no? De estas creencias, estos limitantes. Y fue el momento en el que, a ver, espérate, ¿y este de dónde salió? ¿Y este por qué está aquí? ¿Y este por qué? Y acá. Entonces fue el momento. Y también por eso fue la revolución y el cambio de Stage Center a Cuadro G, nuevo concepto, etcétera, etcétera. Oye, y a ver, quedándome como en la misma línea sobre este ruido externo, muchas veces, digo, el mismo cerebro tiene este instinto por ponerle más atención a lo negativo muchas veces, Ujú. pero entendiendo, por ejemplo, alguien que sé que fue muy o ha sido muy influyente para ti, es la directora de Alegro, Ana García. Sí. Esa clase de voces que siempre hay que tenerlas y cerquita, por cierto, cerquita, cerquita. O sea, ¿cómo era ese discurso positivo? O, pues sí, esta conversación que a lo mejor sí te daba ese aliento para decir, a ver, no estoy tan mal como dicen allá afuera. O sea, estamos haciendo las cosas bien, simplemente estamos pisando callos y cuando uno pisa callos, alguien va a hacer un berrinchito, un berrinche grande, Naturalmente. naturalmente, Ajá. ¿verdad? ¿Cuál era, o sea, cómo era también el discurso positivo que existía, a lo mejor en este caso de Ana o de todo este entorno que ustedes han creado para seguir adelante? Fíjate que ahorita que comentas, ¿no? Naturalmente, los humanos, nuestro psique tiende a ponerle un poquito más atención a las cosas que faltan, duelen o no están tan bonitas, ¿no? Tendemos a irnos para allá. Si alguien me dijo: "Oye, qué bien te vestiste hoy", y alguien llega y me dice: "Oye, traes desabrochada la bragueta", luego mi atención se va al: "Qué pena, traigo desabrochada la bragueta", en vez de decir: "Ando vestido chingón", ¿no? Y eran más los comentarios y los discursos y estas muestras de apoyo y de aliento que las que no, pero estas que no marcaban cierta pauta, ¿no? Entonces, sí había muchas personas en nuestro entorno de el aplauso, la validación, el decir: "Venga",
En el 2013 estuvimos en la incubadora del TEC de Monterrey, con todo un proceso de estructurar lo que en ese entonces era Stage Center, donde tuvimos la validación del modelo de negocios. Entonces, cada pasito era como, vamos creciendo. Conforme iba creciendo la matrícula, también era un proceso. En el 2018, cuando logramos esta alianza internacional con Ross School of London para hacer certificaciones británicas aquí en Chihuahua, y que vinieron, vieron el primer examen de la primera generación y que nos dijeron, oye, wow, esto es lo que tendrían que hacer los ejecutantes avanzados en teatro musical alrededor del mundo. Entonces, eso era como, claro, no estamos tan mal. O sea, tal vez son 2, 3 personas que le estamos pisando el callito y que por ende y por obvias razones argumentan o sacan comentarios. Pero vaya, alguien que ni siquiera nos conoce, alguien que ni siquiera nos vio nacer, crecer, desarrollarnos, viene y dice, oye, esto está padrísimo a nivel internacional, bastante competente. Pues dices, no, como, o sea, claro que estamos haciendo algo bien. Algo, tal vez. Claro. Oye, y cómo, o sea, en ese inter, ¿cómo manejaban esos momentos entre tú y Aset en el sentido de, digo, porque en una sociedad también puede suceder o es una posibilidad que un día bueno de uno sea el peor día del otro y Claro. viceversa. Y como para no jalar uno la energía del otro, pues cómo mantener ese balance. Ándale. Es bien complejo ese tema porque por ahí dicen que escoger socio es como escoger Matrimonio. matrimonio. Y en mi caso, pues tengo las 2 Las dos partes. partes. Sí, sí, Entonces, sí. aparte que escogí pareja, también escogí socio y quieras que no, esa mimetización empática en los ciclos emocionales sí sucede. Entonces, en ocasiones hay alguien que está atravesando una situación no tan favorable emocionalmente y el otro le echa ganas, ¿no? De venga, con todo, alivianando a las 2 partes, pero siempre hay una fluctuación tremenda en esas cuestiones, Y ¿no? ahí que te queda respetar los ritmos. Sí, y ser muy empático y responsable, o sea, empático con el proceso del otro y responsable con las actividades que tienes que hacer, ¿no? El crecimiento de una empresa no es algo que no se puede postergar o no se puede poner en pausa por un ciclo emocional no tan bonito, ¿no? Entonces, en ese punto es entender que a lo mejor tu compañero no está en su 100% y que tal vez en este momento te toca hacer a ti un 70% para poder sacar las cosas que tienen que salir adelante en ese momento. Ya vendrá la vuelta a la moneda donde se compense los esfuerzos. ¿Eso cómo lo aprendiste? Suena muy, interesante, pero muy difícil a la vez. Es complejo. Lo aprendí en los 15 años que tenemos. Justamente este año cumplimos 15 años con el proyecto y ha sido algo que, claro, en el 2015, 2016, el Michel de ese entonces no sabía. Entonces, si alguno fluctuaba, pues todo era como caos, crisis, tormentas. Y eventualmente te vas dando cuenta de, oye, espérate, esto puede ser mejor, esto puede ser así. Con situaciones económicas, justamente es donde me cayeron como los veintes de no importa cómo me sienta emocionalmente, esto tiene que seguir sucediendo. Porque ante el mundo, la responsabilidad que tienes para poder responder a tus acreedores, a tus clientes, a tus proveedores, pues hay que sacar la casta, ¿no? Entonces, si te abrazas, te apapachas, vas al psicólogo un ratito, haces una terapia, meditación, pero hay que seguir dándole y jalándole. Oye, a ver, de lo que escuchabas allá afuera de este ruido, ¿había algo que en algún momento dijiste, no, creo que estos, o sea, quizá las formas no son las correctas, pero creo que esta crítica o este señalamiento es de alguna manera cierto porque sé que de aquí estoy cojeando, ¿no? Diciendo, o sea, digo, hablando de artes escénicas para empezar, siendo arte se puede volver muy subjetivo o Sí. no, pero a la vez uno, yo creo que tú dices tú, no, yo sé a qué se refieren cuando sí están dándolo desde el punto de vista como más auténtico, porque muchas veces también hay críticas que sí necesitas escucharlas, ¿no? O sea, que a lo mejor son agresivas, Dolorosas. dolorosas, pero dices tú, pues, Ajá. digo, yo no me la hubiera dicho como él me la está diciendo,
pero a lo mejor necesitas escucharlo así para Sí. entenderlo. ¿Les pasó? Sí, creo que también es muy notorio. Se percibe luego, luego el comentario donde viene, ¿no? Si viene desde un coraje, una herida personal y que nada más te están vomitando el veneno, pero también se siente y se percibe cuando, claro, a lo mejor no fue el modo, pero están observando algo que tal vez yo no estoy observando y el momento en que lo comentan duele, es incómodo, es como de, espérate, no descalabres tan fuerte. Y tal vez en ese momento el ego reacciona y se defiende y pone su barrera, pero posteriormente, cuando volteo para atrás, digo: "Órale, esa persona tenía razón". ¿Tienes algún ejemplo? Hay veces que llegan y te cuesta trabajo hasta aceptarlo, ¿no? Por el ego, por lo que quieras o porque no estás Sí, listo. Y es todo un proceso, ¿no? Decir, bueno, me voy a tomar el tiempo porque algo de aquí me hace ruido que todavía me esté acordando, cuando normalmente le doy la vuelta rápido y esto se te queda, se te queda, se te queda, inclusive lo externalizas y es cuando a lo mejor dices tú, ya vi por qué lo decían. No de la mejor manera, pero creo que hay algo de válido en este punto y me toca como a mí refinar, pulir, darle la claro, vuelta o dormir esta parte que a lo mejor sé que ahorita no está funcionando. claro. Ahorita, en cuanto me preguntaste, no tenía como recuerdos, son recuerdos que no se tienen tan a la Sí, mano, claro. pero ya recuerdo algunos casos, ¿no? Por ejemplo, cuando éramos muy jóvenes, producíamos como con mucha pasión, ¿no? Y era, con todo el ímpetu, la fuerza. Y en algún momento, una señora de una instancia gubernamental quería que nos acomodáramos a procesos muy burocráticos y muy precisos y muy no artísticos ni cálidos. Y en ese momento para nosotros era como de, ¿cómo nos limita? O sea, ¿cómo una persona que no es artista nos va a venir a decir cómo hacer arte, no? Entonces ella señaló cositas, ¿no? Como los tiempos, la actitud, el cómo le hablábamos a ciertos técnicos del teatro, respetar los tiempos de ensayo de otras compañías. Entonces, en ese momento que andábamos como por el 2012, 2013, o sea, tenemos 19, 20 años, pues claro que el Michel de 19 años lo vio como un ataque a, no, me está diciendo que yo y mi arte y que no, y entonces pero sí, ahorita volteo para atrás y digo: "Sí, Michelito", o sea, Sí, no hay manera de que te tragues tanto tiempo de la renta de un espacio. claro, Los los tiempos tiempos. son exactos, Sí, hay sí, que sí. respetar también el trabajo de los demás. Aunque el tuyo lo estés haciendo con mucha pasión, eso no te da permiso Sí. de consumirte más del otro, ¿no? Y saltarte las reglas, las políticas y burocracia por donde sea. Entonces, en su momento era como, me está agrediendo, pero ahorita volteo y digo: "No, espérate, tenía razón". Sí, es que en algún momento solemos ser, digo, no lo satanizo ni le digo que sea malo, pero muchas veces ser tan soñadores, que es muy necesario, Claro. también nos quita esta noción de la realidad, ¿no? O sea, de lo que sí se puede hacer, de lo que es factible y que en tiempo y forma puede hacer que funcione, ¿no? Porque también a lo mejor si nadie te decía nada, tú te desbocabas y a lo mejor ya no, Sí, ya la obra por sí sola carecía de sentido porque ya no había un inicio y un fin, por así decirlo, ¿no? Porque todo era emoción, todo era ímpetu, todo era sudor y no había un orden, por así decirlo. claro. Y en fin en cuentas, el arte no sobrevive en el caos. Entonces, a veces los comentarios que más herían era cuando señalaban el caos que tenía o teníamos en nuestra estructura, en nuestro proyecto. Esos eran como dolorosos, pero en fin en cuenta, con el tiempo he aprendido que en efecto, una muy buena estructura no limita tu creatividad, al contrario, la potencia. De acuerdísimo. Sí, digo, también necesitas un límite para que esa presión que te pueda dar se transforme en creatividad, pero con un tiempo determinado, ¿no? Claro, De acuerdo. Oye, a ver, eh, ya decíamos, ¿no? O sea, empezaron ya 15, 16 años atrás, pues ya son muchas batallas, ¿no? Que han tenido que navegar y salir adelante. Más de 60 producciones, más o menos tenía el dato. sí, Eso es mucho, o sea, 60 producciones, tomando en cuenta que una producción puede tomar desde su semilla, etapa semilla o la idea en el punto cero hasta la finalización, puede tomar cuánto tiempo alrededor, más o menos. Digo, yo sé que depende, sí. pero en un tiempo estimado. Mira, justo tengo 15 años dedicándome a esto y como
juntos en colectivo tenemos ya 15 años también produciendo, dirigiendo teatro musical, obra, teatro tradicional, formal, danza, etcétera. Y decir 60 espectáculos en 15 años y el indicador está muy alto. Había obras y ha habido proyectos que lo hemos sacado incluso en 3 semanas. Como justamente esta parte de los tiempos, ¿no? Si llega un cliente y nos dice: "Oye, necesito tal obra para tal fecha", y estamos 3 semanas antes de esa fecha, por ejemplo, ¿no? Necesitamos esta obra para el Día del Niño, 30 de abril, y, oh sorpresa, estamos a 1 de abril, que suele pasar. Siento que estás hablando de una anécdota más bien. Suele pasar que por ahí te están pidiendo cosas para la siguiente semana. Entonces, hay proyectos o hay productos que tenemos que sacar a velocidad super flash, y hay otros que a lo mejor lo hacemos como más por gusto, o que son producciones más complejas, como los musicales con licencia internacional. El año pasado hicimos Footloose, el musical con licencia por es, Concord Theatricals, y duramos más de un año en la producción de ese proyecto, porque es un proyecto más ambicioso, más pesado, más gente, más producción, más exactitud la que exige, más limpieza en el montaje. Entonces, ahí varía mucho, ¿no? O sea, a lo que quería llegar con esto de el tiempo que toma, la presión que existe de por medio y lo cansado que se puede volver. Em, Hay una parte que cada vez como que veo que está más a flor de piel y cada vez más gente la entienda alrededor de proyectos de cualquier índole, es que cada vez necesitamos menos el pedir permiso, ya no es como antes. Claro. Cada vez por todas estas, posibilidades que existe y que muchas de ellas las trajo el Internet, pues cada vez necesitamos pedir menos permiso. Y siento que este proyecto de Foro Arareco se puede ligar mucho a eso por ser un formato independiente. O sea, Ah, por independiente en el sentido que por lo que tú ahorita me vas a contar, pues no estaba ligado mucho o no estaba ligado en lo absoluto al gobierno. Entonces, eso de alguna manera tiene sus ventajas y también sus desventajas, quizá. Pero cuéntame esa experiencia, porque siento que ese formato fue de alguna manera muy atrevido en ese momento de 2018, ¿no? Más o menos. 2018. Justo creo que ese sería el adjetivo que le pondría a mi carrera como emprendedor artístico, ¿no? Muy atrevido. En el 2018 habíamos llegado a una estabilidad Mm, positiva en Stage Center. Íbamos creciendo, 2018, la escuela, históricamente hablando, es cuando tuvo mayor cantidad de alumnado, tanto desde niños hasta adultos, mamás, papás, teníamos abuelitos también dentro de la escuela y la compañía. Entonces fue el momento más prolífero de Stage Center en 2018, y como estábamos produciendo alrededor de 4 proyectos al año, entonces en rentas de teatro, de maquinaria, de equipo, se nos iba muchísimo capital. Entonces se nos ocurrió que si hacíamos un foro, ese capital podría invertirse de otra manera. Hicimos un escauteo, nos fuimos a Ciudad de México, vimos, formatos de foros y decidimos abrir Foro Lareco, que era un black box theater, es un formato en caja negra, como se le considera, en donde no hay butacas fijas, no hay escenario fijo, sino que es una caja literal con todo negro, paredes, techo, piso, y tú puedes jugar con la configuración, puedes poner un escenario al centro, en L, en cruz y la cantidad de sillas que requieras, ¿no? Trabaja más a favor de la experiencia del espectador que en una configuración fija. Lo quisimos hacer muy separado de toda instancia gubernamental. Dijimos: "Va, iniciativa privada, se puede". En ese momento teníamos una nave industrial que estábamos rentando como por fragmentos. La escuela estaba en un pedacito, que era lo que vendría siendo el comedor de la nave industrial en ese entonces, y teníamos toda la nave industrial, o todo lo que era como el área de producción, libre. Y ahí fue donde abrimos Foro Areco. Oh, sorpresa, sí es complejo, porque en Chihuahua, en el 2018, sí todavía falta mucha estructura en cuanto a los foros, ¿no? El cómo, desde gobierno, cómo nos pueden ayudar con uso de suelo, con políticas, con tesorería, impuestos.
En el 2018 todavía faltaba más. Entonces, fue una de pelas tremendas en buscar que el foro sucediera. Sucedió gracias a muchos servidores que entendían, no era como pichar. Cada vez que íbamos a gobierno era pichar la idea de un foro independiente en Caja Negra, en Chihuahua, el primer foro con capacidad de 300 a 500 personas. Entonces, era algo muy ambicioso, porque ya existían foros teatrales con capacidad menor, no en Caja Negra necesariamente, pero sí existían. O sea, no fuimos los pioneros, pero sí en un formato de 500 espectadores con venta de alcohol, en donde queríamos hacer muchas locuras. Entonces nos decían: "Oye, espérate, tengo el apartado de teatro, pero no eres un teatro, tengo el apartado de antros, pero no eres un antro, tengo el apartado de bares, pero no eres un bar". Entonces era como de, ¿qué hacemos? Y gracias a varios servidores pudo funcionar por Areco. ¿Qué pasa cuando, a ver, 2018 lo arrancan, to- jalan los hilos que tengan que jalar para que suceda? Para subsistirlo, digo, seguramente la parte rentable eh, puede ser un punto muy álgido por muchas cuestiones. Claro. Tendrá que ver también la parte inclusive de cultura, supongo, alrededor del consumo del teatro, en este caso. Em, ¿Fue así como para volverlo a dormir o se cruzan otros factores? Fíjate que era un proyecto muy ambicioso. La verdad era las rentas, la condición, el equipo era algo que requería mucho costo operativo mensual. Entonces, para mantener vivo el Foro Areco, requeríamos que las compañías locales también creyeran en el foro para poder presentarse y poder generar utilidad y riqueza para todos, ¿no? Pero en el 2018 había muchas compañías que estaban buscando entrar al teatro de la ciudad. El tema de los foros era como sí, pero no. Hace poco se pusieron ya como muy de moda el hacer cosas en foros independientes, pero en el 2018 era venderles también la idea a la compañía de: "No, Ok, mira, si te vienes para acá, esto es lo que vas a tener". Y era muy prometedor, económicamente hablando, el Foro Areco. Tenemos una visión a 5 años de gran alcance económico, pero en eso se atravesó el 2020. Entonces, al momento de que llega el 2020, no podemos hacer obras, no podemos hacer ningún tipo de presentación durante más de un año, y ahí fue donde los costos operativos se nos empezaron a salir de las manos y tuvimos que tomar la decisión de recesar el ok. proyecto. A ver, lo que quiero entender sobre esta experiencia que ustedes traen en producciones, obras de teatro, musicales, desde el punto cero, digo, si lo pudieras compartir para la gente que a lo mejor no tiene la noción del trabajo que implica como productores, directores, lo que significa desde el punto cero hasta que esté montada la obra y con tickets, etcétera, esta taquilla. O sea, ¿cuáles son como los pasos o por bloques como para entenderlo desde el punto cero hasta que ya está, que alguien la está consumiendo y se está publicando en algún teatro? A mí me gusta mucho hacer esta analogía de un producto escénico se asemeja a un emprendimiento. Funcionan muy similar. Primero tenemos el producto, entonces hay que definir qué producto es. En este caso es qué obra es, qué show, qué espectáculo, cuál es la propuesta de valor del espectáculo, qué ofrece a diferencia de otros espectáculos del mismo tipo. Más allá del entretenimiento es qué te deja como espectador. Entonces, empaquetar un producto que esté listo para la venta, ¿no? Que ahí se meten varios procesos, que el creativo, el montaje, la ideación, el concepto, pero es diseñar un producto. Después viene el definir tu mercado. ¿Hacia quién va dirigido este producto? Porque luego tendemos a decir, es una obra y es para todo público, ¿no? Y funciona igual que un emprendimiento. Entre más enfocado, específico sea tu mercado, tienes más posibilidad de que realmente tu producto escénico tenga mayor alcance y logres las métricas y lo que quieres lograr, ¿no? Entonces, definir tu mercado. Si es un show de Cricri o un homenaje a Cricri, entonces decir que va para los niños de hoy, pues
Difícil. Exacto. Aunque sea Ok. un evento infantil, realmente se trata de revivir la infancia de quienes ahorita ya no son niños. Es decir, la nostalgia. Exactamente. Ok. Entonces, no es un producto de mercado infantil meramente, a menos de que se conciba el producto como con una propuesta de innovación para los niños de hoy, Una adaptación, por así decirlo. que la gran mayoría no conoce Cricri. Tal vez unos cuantos sí por abuelitos, papás que mantienen viva la raíz, pero la gran mayoría de los niños ahorita Ok. no lo ubican, ¿no? Entonces, desde Entonces, ahí, definir exacto. hacia dónde va la propuesta o quién es el posible cliente ideal, por así decirlo. Exacto, en temas de emprendimiento sería el cliente, en temas de gestión, producción de espectáculo, el espectador. Ok. Pero es lo Lo mismo. mismo, ajá, ¿no? Ok. Después de eso, definir también el canal, cómo lo vas a hacer llegar a la gente, el cómo lo vas a publicitar, dónde se va a presentar, qué días, qué horas, etcétera, etcétera. Todo lo que necesitas, que es el proceso de producción. Necesito tantas botargas, tantos vestuarios, eh, la escenografía tiene que ser así, una pantalla LED, micrófonos, o sea, empiezas a ver todo el mar de cosas que requieres para poder subirte al escenario una hora, hora y media, ¿no? Ok. Y luego viene algo bien importante que es toda la parte financiera, definir tus costos o cerrar tu lista de costos, cuánto te va a costar producir y a cuánto tienes que vender el boleto para poder entonces recuperar la inversión y posiblemente generar utilidad, Ok. Ok. marketing y demás. Y en todas esas verticales, ¿cuál es a la que en su momento a lo mejor le ponías menos atención? A la parte de los costos y la utilidad. También me costó mucho tiempo entender esto, ¿no? Que ahorita te comento, el ver una obra escénica como un modelo de emprendimiento. Me costó mucho tiempo entenderlo así. Naturalmente veía como es que es una obra y esto es una pieza artística y hay que llevarla al teatro y la gente tiene que verlo, porque es arte y es cultura. Pero cuando realmente comprendí el que, espérate, el arte y la cultura también se sustentan en una estructura capitalista, que no por eso pierde el valor de la cultura o el arte o la expresión artística, pero requieres verlo. Fue, ya voy a entrar acá en temas. En el 2013 yo tenía, o sea, nada más para dar como contexto de la edad del muchacho. Estamos hablando de que tenía 20 años y ya tenía una deuda de 300,000 pesos. O sea, por una producción no bien calculada en estrategia financiera, que se nos hizo muy fácil decir, échame el Teatro de los Héroes aquí en Chihuahua, que pues es el más grande que hay en la ciudad. 3 días, vámonos una función por día, días de montaje, tráiganme botarga, tráiganme aquí, tráiganme acá. Quedó hermosísimo el proyecto, pero se acaba el evento y ándale, como un niño de 20 años tiene que pagar una deuda de 300,000 pesos. Y mamá y papá dijeron, discúlpame, pero no tengo ese dinero, ¿no? Claro. O sea, están solitos en esto. No solos, literal, porque siempre hemos tenido el apoyo emocional y económico también cuando se ha podido, claro. Pero en ese momento era de no, o sea, no tenemos cómo sacar este dinero de la noche a la mañana. Entonces, mijo, le toca aprender de cómo gestionar este tema. ¿Qué hiciste? Pues en el 2013 fue justamente cuando entramos a la incubadora del TEC de Monterrey. Fue una de las vías de acción de decir, necesito convertir esto en negocio. No podemos arrastrar esta deuda tanto ¿Esa tiempo, ¿no? deuda a quién se la tenían? ¿Al teatro? O a No, el teatro fue Sí, como sí, ellos no te la perdonan. no, O sea, claro, ¿a quién se les debía este recurso? muchos proveedores. El Proveedores. proveedor La de luz, exacto, vestimenta, vestuario, perdón. vestuario, ajá. Okey. O sea, sí fue mucho. Entonces, lo que hicimos fue como hablar con cada uno de ellos, el exponerles miren, ¿Hablaste tú? entre los 2, Jacet Okey. y yo, éramos como de va, vamos a hacerlo. Siempre en ese momento era como, vamos juntos. Entonces, nos Y parábamos los 2 así todos chiquitos qué y, tanta por favor. verdad qué tanta verdad les tenías que explicar en términos para que ellos lo entendieran? Porque a lo mejor no era necesario toda la novela, ¿no? Es como que también ellos o sí, o sea, ¿cómo era? Porque no sé cuántas conversaciones tuvieron, que se repetían de que, a ver, lunes y martes, estos 3 proveedores los vamos a ver en la oficina. Miércoles y jueves, vamos a las oficinas de ellos.
y el viernes, pues mínimo vámonos a un café ya para cambiarle el lugar. No sé si era así, o sea, ¿cómo se daba esa conversación de explicarles o recurrían ahora sí que como buen actor a todo El proceso. a todo el proceso? ¿Cómo era? Una cosa que nos abrió siempre las puertas fue el grado de compartirnos de una manera vulnerable y honesta con la gente con la que colaborábamos. Entonces, el abrir la honestidad plena, el platicarles, no desde el drama, ni el sufrimiento, ni el victimismo, sino era de: "Mira, esto fue lo que pasó. O sea, metimos la pata aquí, hicimos esto mal, no le calculamos acá". Y eso es algo que nos ha abierto siempre puertas a lo largo de nuestro camino, el ser netos, directos, el si no tengo, te estoy diciendo que no tengo, no me ando con mentiras y dándote vuelta y vuelta y vuelta y estrategias para enredar al proveedor, sino lo más neto posible. Y claro, eso fue el inicio de una carrera en finanzas, porque ya tengo doctorado en finanzas. Entonces, el saber manejar la deuda lo aprendí teniendo deudas y resolviendo y hablando y teniendo este contacto, y todavía sigue habiendo, ¿no? O sea, parte de ser emprendedor es traer un bagaje tanto de positivos como de negativos, y es aprender eso que, pues, cada quien lo aprende de manera diferente, ¿no? Oye, y en ese momento con esa deuda en la espalda, decides como que, okey, ya esto ya no quiero que me vuelva a pasar, vamos a incubarlo de una manera que se sienta como más sólido bajo la estructura que se pueda diseñar. Y esa clase de negociaciones a la hora de adquirir deuda, ¿qué ajustes hiciste como para poderla calcular de una manera más, eh, pues, que juegue a tu favor, ¿no? O sea, porque puedes tú calcular la deuda, pero el chiste es que de calcular la deuda no te la quedes tú, sino que sea como compartida junto con tus proveedores, ¿no? Decir: "Okey, ustedes le van a entrar o le vamos a entrar, tú quieres margen, yo quiero margen, pues vamos a financiarlo, Claro, o vámonos a 9 meses y armamos esto de una manera que sea solventable para todos", ¿no? claro. Eso lo sé hoy, ¿no? O sea, hoy mi manera de negociar, mi manera de ver las finanzas es desde una estrategia win-win, ganar-ganar, pero en ese entonces lo que se hizo fue, pues vamos a diferirlo a pagos de una manera que nos quede el pago mensual algo factible Claro. de poder pagar. En ese entonces yo estaba estudiando diseño industrial, estaba como muy metido en el tema del diseño, lo estético, lo gráfico, el diseño de producto, diseño de empaque. Entonces, naturalmente, también esta situación de vida me obligó, no de mala manera, pero me llevó a tomar otro tipo de materias. Entonces, siempre que había materias optativas era, me meto a marketing, me meto a campaña persuasiva, me meto a finanzas, me meto a administración, me meto a modelos de negocios, a emprendimiento. Entonces, fue como llevando mi carrera, también mis estudios, hacia esos temas que necesitaba saber para poder solventar mi realidad y mi presente, y poderlo aplicar en tiempo real en mi proyecto. También cuando en la escuela decían: "Tienen que hacer este proyecto, hay que desarrollar un modelo de negocios para una empresa". Yo, me ofrezco como voluntario, pongo mi proyecto sobre la mesa para poder trabajar. Entonces, aparte que estaba en la incubadora, aprovechaba cualquier mínimo proyecto para poder incrementarle más a Stage Center en ese momento. Sí, pues horas de vuelo, ¿no? Al Sí, final del claro. día. Oye, digo, es algo que sucede mucho, es difícil brincar esa aduana, pero ¿cómo aprendieron ustedes a cobrar su trabajo? También fue el tema de en la vida, ¿no? Pero principalmente a través de la deuda es donde empezamos a ver el valor que tiene nuestro trabajo, nuestro tiempo y nuestros productos escénicos. Okey. Claro que, tal vez lo pudimos haber leído en un libro o en alguna clase de finanzas o de marketing. Claro que me pusieron la fórmula, las 4 Ps y o sea, en teoría estaba, ¿no? Pero a la hora de la práctica, cuando empieza a haber números rojos, es cuando empezamos a voltear el: "Espérate, si la renta está en 28,000 pesos, la nómina es tanto, esto es tanto". Entonces, sumando todos los costos, es donde decías: "Algo no cuadra", y lo que no cuadra es el precio al que lo estamos vendiendo.
Entonces, de ahí empezamos como a darnos cuenta y me di cuenta justamente del valor real que tenía mi trabajo y que lo tenía que pagar, o digo, cobrar un poco más elevado para poder costear lo que a mí me cuesta hacer eso. ¿Y qué tanto trabajo les costó esa parte de rediseñar tu estrategia de precios? O sea, porque te tienes que revalorizar tú mismo como artista. En temas de emprendimiento cultural creo que le acabas de dar el blanco. En el emprendimiento tradicional, creo que no es tan difícil porque tienes un producto físico, ¿no? Entonces, valoras o validas tu proyecto o tu producto externo a ti y le vas poniendo un precio. Pero en temas creativo, artístico, culturales, casi siempre se trata de ti. Entonces, el venderte, entre comillas, saber cuánto vale tu tiempo, cuánto vale tu esfuerzo, tu trayectoria, es un trabajo desde adentro, de poner en duda tus heridas, tus creencias, el por qué me maltrato de esa manera, por qué pienso que tengo que dar más para poder caber, o por qué tengo que elevar un valor invisible cuando alguien no me lo está pidiendo, ¿no? Entonces, sí fue un tema muy grande porque me encantaría decirte que fue en poco tiempo, pero realmente fue mucho tiempo de un trabajo personal, de creer en mí, primero, de creer en lo que hago, de darme cuenta de los resultados que tenía tanto en productos escénicos como a la hora de la docencia en el aula. Entonces, ver el desarrollo de mis alumnos, cuando iban creciendo técnicamente, ahí es donde empiezas a darte cuenta de lo que realmente estás aportando. Y entonces eso te ayuda a decir: "Oye, espérate, creo que vale un poquito más". ¿Quién es más bueno para negociar? ¿Yacedo tú? Somos un team, y ahí te va. Por lo general, yo hago el back office en la negociación y Jacet hace el front office. Okey. Es decir, yo diseño la estrategia, los números, la tablita, el wiri, 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 y le entrego la propuesta formulada y O él sea, tú le das las cartas con las que va a jugar Yacet allá exacto. enfrente. Okey. Naturalmente sucede. También me ha tocado jugar al El front otro office, okey, pero naturalmente, como nos hemos acomodado, hago la estructura, la matemática y demás, y luego le paso que tiene mucha facilidad de palabra, entonces va y él es el que hace el RP. claro. Do te y sobre todo te lo preguntaba porque muchas veces el cliente no sabe lo que quiere, Sí, y es nuestro trabajo llevarlo al consciente, ¿no? O sea, lo agarras aquí y lo levantas acá para, okey, entonces lo que quieres es un musical. Entonces, no, o sea, que a lo mejor ellos llegaban con una idea, tú no, lo que tú necesitas, entonces lo que entiendo es esto. claro. No, lo que tú necesitas es un festival, una sola vez, o extenderlo, o decir: "Oye, pues vamos a hacerlo por temporadas", o qué sé yo. Y muchas veces en esa clase de conversaciones, a lo mejor tú traías estas cartas que no necesitabas ni siquiera mostrarlas, porque lo que el cliente necesitaba era otra Otra clase de juego, cosa, ¿sí? exacto, Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Ver cómo se va dando estas negociaciones, sí. porque muchas veces es un traje a la medida, ¿no? También hay que jugarle al coach, ¿no? O sea, cuando Sí, estás frente a un cliente, es hacerle las preguntas correctas para que te digan qué necesitan y tú poder venderle algo que realmente encaje con lo que tienen expectativa, porque justo a veces dicen: "Es que necesito un Santa gigante para Navidad", y tú: "Bueno, no es necesario". oye, en tu industria, a ver, quiero saber esto porque tengo un paradigma, por así decirlo, con gente del medio de esto, lo que nos dedicamos nosotros, pero ustedes sí hacen la pregunta de cuál es su presupuesto, Sí, y sí se las contestan. Hablando de casi iniciativa siempre. privada, no tanto gobierno, digo, desconozco si has trabajado directamente con gobierno. No es que tenga nada de malo, pero yo sé que el gobierno hay veces que sí tiene, es más, a veces, Claro. tampoco, yo sé que no siempre, pero bueno, a lo que voy es cuando, o sea, ¿te ha pasado que les dices y que te contestan cuando les preguntas la parte de presupuesto? O sea, sí, siempre lo tienen claro, No. ¿no? Hay algunas empresas que sí, Pero por experiencia, ¿no? Porque ya han claro. hecho cosas en el mercado con otras productoras pues sí, ¿no? Por eso lo han de tener claro. Sí, Okey. o tienen como muy clara la experiencia o el evento que quieren desarrollar, entonces tienen muy puntual el tengo tanto, que me acabalo, pero realmente no hay mucho. Fíjate,
uno de las campañas que traigo aquí ya haciendo campaña de las licenciaturas o las licenciaturas que tenemos en Cuadro G es que la industria o las empresas en Chihuahua y en México necesitan un egresado de Cuadro G en sus tropas, pero todavía no lo saben. ¿Por qué? Porque luego ponemos en una empresa, en una estructura de empresa, a la de marketing o a el de marketing o al de recursos o la de recursos humanos a diseñar eventos, porque son los creativos, ¿no? Pero realmente a lo mejor esas personas no tienen relación con el arte, ni la cultura, ni los eventos artísticos, ni los espectáculos. Entonces, no saben lo que necesitan o qué es lo que requieren, o no tienen nociones de la calidad de espectáculos. Entonces, ahí andan como de: "Oye, necesito una obra", y lo: "Okey, ¿de qué?". "No sé", pero que llene el espacio, que divierta, que entretenga a los niños. Y ahí entra Ah, nuestra bueno. labor como de: "Bueno, aquí y acá y acá". Y decimos, si realmente en esa empresa hubiera un egresado de artes con visión empresarial que hablara el lenguaje del emprendimiento y de la empresa, sería oro puro para ambas partes, tanto para las compañías que nos contratan como para la empresa misma. Sería como el vínculo ideal. Okey. Okey. A ver, em, digo, esto lo sé porque hemos tenido conversaciones, quizá, no sé si muy por encima o quizá no, pero sé que tienes mucha sensibilidad por toda esta onda de las energías. Eh, Háblame un poquito de la filosofía maya, pero sobre todo en el contexto de esto que me enteraba de, pues, de que bajo esta filosofía hay simbolismos, y bajo estos simbolismos, mucho de tu esencia, por así decirlo, es alrededor de la tormenta, y como esta onda del caos, y muchas veces el mismo caos es que el mismo caos tiene una connotación negativa, ¿no? En la parte más racional, Sí. que no es así de este lado. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, eso que comentas es el Solskin maya, o también conocido como Kin maya. Es de una manera como concreta o en pocas palabras, es como el horóscopo o el zodíaco de la cultura maya, ¿no? Funciona justamente con el calendario maya, son 3 anillos, cada vez que se da vuelta a un anillo, hace una conjunción de símbolos y eso da una configuración distinta. Según la cosmovisión de los mayas, decían que cada día tenía una energía muy puntual y característica. Entonces, al momento de tu nacer, esa energía te codifica de ciertas maneras. También la metodología y la herramienta del diseño humano, que es canadiense, o sea, y más contemporánea, también habla de algo similar, ¿no? De la codificación energética en el día en el que nacemos, cómo nos codifica o configura de una manera muy específica. En este caso, hablando del Kin Maya, yo nací un 16 de junio del 92, donde la energía era la tormenta. Y una de las características principales de la tormenta, energéticamente hablando, es la generación de caos para la limpieza y del terreno para poder generar un nuevo orden. Entonces, muchas veces la tormenta la tenemos como estigmatizada en algo negativo porque no es algo que nos guste, ¿no? O sea, cuando llega desastres naturales siempre no es bonito, o sea, no son buenas noticias. Pero luego también viendo la repercusión positiva en el medio ambiente, pues es bastante. Entonces, la tormenta naturalmente llega como para desprendernos de cosas que no están positivas y que prepara el terreno para algo más fértil. Entonces, hablando de cómo eso se ve reflejado en lo personal, naturalmente, eh, mi energía tiende a generar transformación a partir de esta transmutación y movimiento caótico, por así decirlo. Cuando te das cuenta, o sea, cuando te das, o sea, a ver, cuando conoces esta filosofía, igual desconozco cuándo es ese momento, pero cuando llegas como a conocer toda esta filosofía, ¿todo esto te hace sentido en ese momento o es algo que te tomó tiempo como sintetizarlo? No, incluso fue muy doloroso y muy caótico, ¿no? O sea, pues claro, si llegas y te dicen: "Ah, tú eres tormenta", pues no.
O sea, claro que yo entré como una especie de, no, no es cierto. Incluso veía, por ejemplo, además gente que también estaba como en este camino, que le decían es que tú eres tal arquetipo, no sé, el perro, el viento, la estrella, el sol, y yo, qué Yo quiero ser padrísimo. sol. Sí, ¿no? Yo quiero ser eso. Y la tormenta era como de, no, rechazo la tormenta. Pero también cuando voy avanzando y me voy convirtiendo en adulto y veo hacia atrás mi camino, natural, naturalmente la tormenta siempre ha estado. Ok. Y es una parte muy esencial de mi proceso de transformación personal. Entonces, cuando lo logro abrazar fue a partir del 2020, que empecé a meterme mucho en el tema holístico, Ok. estudiando Reiki, diseño humano, método Yuen, sanación bioenergética, etcétera. Entonces empiezo a comprender un poco más, con la finalidad de entenderme más a fondo y poder expandirme con más conciencia, ¿no? Y ahora los proyectos que tengo también los diseño y los empodero desde esta visión de tormenta, en donde sé que mi pedagogía o mi sistema educativo, mi modelo educativo, tiene que ver con la transformación de alguien a partir de, a lo mejor, nuevas creencias, entender nuevas corrientes, nuevas formas, y eventualmente va a dar un fruto distinto. A ver, eso que mencionas, quiero ligarlo a Cuadro G. En algún momento, y no sé si siga pasando en tu caso, pero muchas veces la energía que tenemos como emprendedores está muy ligada al negocio como tal. Claro, claro, claro. Hoy en día, que ya Cuadro G ha, o sea, ha crecido, ha brincado estas aduanas que muchas veces no todos los negocios logran brincar. ¿Cómo? O sea, a ver, ¿qué pasa cuando en ti como Michelle llega la confusión, llega la duda? ¿Cómo proteges a la empresa para que no No permee? tan vale. Tambalee, digo, lo que eso significa, ¿no? A lo mejor va a tambalear, pero mínimo que el daño colateral no sea tan grande, por así Claro. decirlo. El blindar la estructura ha sido algo sumamente importante y esencial para esto, ¿no? El definir un organigrama completo, sólido, procesos. En el 2024 ingresamos a un proceso de franquiciamiento, en donde hicimos todo el know-how, todos los manuales operativos como muy puntuales, y eso nos dio la fortaleza de decir, así es como sucede internamente esto. Primero lo estamos aplicando en la matriz, para posteriormente también poder franquiciar y que lo podamos replicar en diferentes lugares, pero ese es el blindaje que la estructura requiere para que en caso de que, no sé, yo no esté presencialmente en Chihuahua o esté pasando por algún proceso no tan bonito emocionalmente o personalmente, el proyecto, la empresa en este caso, no tambalee junto conmigo, sino que esté blindada gracias a procesos, equipo y indicadores, métricas que lo hacen que se mantenga parado. Ahorita mencionabas de cómo lo que tú has aprendido alrededor de esta filosofía que conociste, también de alguna manera que se viera influenciado en tu pedagogía y en tu influencia en Cuadro. ¿Qué tan ligado eso va con, a ver, en el modelo educativo que platicábamos en su momento y que quiero tocar aquí, es dentro de las verticales está visión empresarial, que eso es algo poco común o inexistente muchas veces en academias, escuelas, alrededor de artes, la que Uy, sí, sea, ¿no? exacto. Ahorita ustedes yo sé que están más en artes escénicas, pero ¿cómo, o sea, deciden integrarlo bajo esta experiencia, pero cómo se mezclan estas 2 cosas? Porque siento que la visión empresarial a lo mejor puede chocar, inclusive muchas veces con el mismo perfil del artista que está consumiendo cualquier programa educativo que ustedes puedan tener. Claro. Y ahí está la tormenta, ¿no? Ahí está la Justo ahí, como definías, choca ajá. el por qué me estás viniendo a hablar de emprendimiento y de negocios y yo estoy estudiando arte, o yo me quiero dedicar al arte. Entonces, ahí entra la tormenta como a decir: "Espérate, lo que creías que sabías, vámonos, porque ahora tienes que preparar tu camino para otras maneras". Como bien dices, el modelo educativo, resumido en 3 pilares, se puede decir que es la excelencia técnica artística, en donde se prevé o se
dice que el estudiante tiene que ser un excelente ejecutante escénico, cantante, bailarino, actor. La parte de visión empresarial, es decir, que este artista pueda hacer una carrera sostenible en el tiempo, en, hablando económicamente, en el mundo, en la industria del arte, la cultura y la creatividad. Y el tercer pilar es el desarrollo humano, en donde comprendemos que el artista o la gasolina del artista es el humano mismo. Entonces nuestra materia prima está en nosotros mismos. Para poder generar más arte, necesitamos conocernos más a fondo. Y no necesariamente estar sanos o estar bien con nosotros, porque mucho de nuestra arte viene a modo de catarsis de heridas que no han sido sanadas y las convertimos en arte para poderlas expresar. Pero esto podría ser posible si mantienes como una puerta abierta para ti mismo. Entonces es por eso que estos tres pilares son importantes en el modelo educativo de Cuadro G. Ahorita que decías que el mismo dolor o cualquier herida la transforman en arte. ¿Qué pasa entonces con ese artista que a lo mejor su bandera fue esa y que una vez que sana, con qué se queda para seguir expresando? Se queda con su totalidad, ¿no? Justamente al ver el desarrollo humano decimos, ok, sí hay partes oscuras de nosotros que pueden ser nuestro alimento y nuestro motor para la creación, pero también hay partes luminosas que también son mucho combustible para la creación. Entonces, se prevé en este pilar que el desarrollo humano tiene que ser evolutivo, ¿no? O sea, no por ser artista tengo que irme a la parte oscura y al sufrimiento y al victimismo, sino que también puedo seguir creando desde otras esferas. Incluso si ahorita creo una coreografía, un poema, una pieza, una canción de algo que para mí ahorita es doloroso, no le quita ni le resta valor en el futuro si sano esa parte. Entonces, claro que con qué te quedas con una pieza muy simbólica y significativa de lo que para ti dolió o fue, y eso, aunque esté en el pasado, no le resta este impacto en tu vida. Ahorita hablabas mucho de el pitch, ¿no? Seguramente en muchos momentos de toda la vida de Cuadro G, pues has estado haciéndolo muy directamente, muy intencionalmente y muy inconsciente muchas veces. Ahorita, por ejemplo, que estás en esta etapa de crecimiento, buscando estas apalancamientos, pues para volverlo más fuertes en temas de infraestructura, sobre todo basado en tecnología. ¿Cuál es o sea, cómo le haces ver el valor percibido a alguien que, pues, no está en el mundo de ustedes, o sea, no es artista? Como para integrarlo o para hacerle saber el valor que tiene la misma escuela, eh, para invitarlo como a un consejo o como inversionista, porque siento que el lenguaje como artista lo tienes como muy en la piel, pero el otro lenguaje con el que tienes que llegar a veces es diferente y se Sí. se cura de diferente manera. Sí es un tema, como te platicaba al inicio, ¿no? El oscilar entre estos 2 polos es complejo, porque al pitchar una idea de negocio artística, de negocio artístico, es pitchar 2 cosas que pareciera anteponerse y que pareciera que son contrarias, pero el arte de estos pitches, lograr mezclar ambas cosas por igual para que se entienda el valor artístico y también se entienda el valor empresarial. Entonces, para que un empresario, inversionista, eh, mentor, coach, etcétera, etcétera, decidan apostarle para estos proyectos, tienen que tener claro ambas ambas propuestas y ambos valores, ¿no? Okey. Entonces sí es un tema. Y luego cuando entramos a convocatorias, fondos, cada convocatoria pide cosas diferentes, entonces no hay una fórmula exacta de cómo llegar al pitch ideal, porque a lo mejor para un fondo federal hay que cargarlo más al arte, restar un poquito el emprendimiento, pero para un fondo de incubación, hay que meterle más al fondo, digo, al lado empresarial y restarle un poquito al lado simbólico, cultural, artístico. Entonces, jugar un poco a estas 2 estira y afloja. Okey. Ya, ya, ya. Oye, a ver, antes de ir cerrando, digo, entendiendo que vives y consumes mucho arte, seguramente la pregunta
es muy afín y a lo mejor puede ser muy fácil de contestar o al revés, no sé, pero ¿qué pieza, película, documental, contenido eh, que te haya cambiado sobre todo tu manera de ver el mundo en los últimos años que nos puedas recomendar? Puede ser también una experiencia por sí solo, un viaje, eh, Ok. o algo que digas tú: "Guau, es que esto que estuve viendo, consumiendo, escuchando, fue para mí". Claro, mira, hay varias o desde diferentes verticales, ¿no? En el mundo personal o en el aspecto personal, en la esfera personal, hay un libro que también es una película que se llama Comer, rezar, amar. Okey. Digo, no es literatura casi de clásica, Ajá, a lo mejor podría considerarse como una novela muy rosa, pero en el momento en el que yo estaba en la vida, okey, era un momento donde yo no encontraba mucho sentido a lo que hacía, siendo artista. okey, O sea, dedicándome a lo que me gusta, dedicándome a esto que me apasiona, llegó un momento en el que no sabía si realmente quería continuar por ahí. ya. Y cuando llega este libro a mis manos, en esa etapa, fue un revuelo interno, una tormenta interna muy interesante, de voltearme a ver con compasión, con perdón, abrazando también las metidas de pata, los aciertos, reconociendo los aciertos para poder avanzar. Entonces, para mí es un libro que en lo personal recomiendo siempre de manera muy efusiva. Siento que tiene que ver también mucho con un aspecto personal de dónde esté la persona, ¿no? Porque Claro. siento que te puede pasar de noche si no estás como en esa sintonía. Incluso ha habido gente que me dice: "Ah, me quedé dormido en el cine", y yo: Es "Bueno". que tengo que admitirlo, pero yo cuando la vi me quedé dormido. No la vi en el cine, no la vi en el cine, pero sí me quedé dormido. Sí, pero digo, la he discutido con fuera de aquí de lateral, pero la he discutido con Ándale, gente, y sé que para mucha gente es muy relevante. sí, Ya no la he vuelto yo a ver, y no por apatía ni nada, pero dije: "Okey, es que siento", o sea, lo que me decían en su momento, dije: "Es que tiene que ver mucho con lo que estás pasando", ¿no? Porque siento que es de esos contenidos, película o libro que te acomodan cosas que uno trae en la cabeza. sí. Sí, sí, y que justamente el valor que se ve o que se percibe tiene que ver, claro, con el libro, con la pieza, pero más con el cómo tú la interpretas. Interpretas, claro. Ajá, entonces, sí, o sea, claro, no reconozco que no es como el libro de la literatura. Sí, pero te tenía que decir lo que necesitabas escuchar en ese momento, ¿no? Exactamente. Y yendo por ahí, en el ámbito profesional, en el 2016 tuve la oportunidad de hacer un viaje. Eh, me fui a estudiar a Milán la especialidad en sustentabilidad empresarial. Todo lo que sucedió en ese viaje, para mí fue es un parteaguas, antes y después Después, de. Antes era alguien que, claro, me dedicaba al arte y lo veía, incluso todavía veía como estos 2 mundos separados. En este viaje fue donde empecé a ver que sí hay manera de mezclarlos. El arte y el emprendimiento, los negocios, sí tienen una manera de converger con sí, de chocar y de unirse, ¿no? Cuando regreso a México, fue como vamos a hacer esto, vamos a incentivar la industria cultural, vamos a hacer modelos de negocios creativos, artísticos. Entonces, ahí fue donde hizo clic todo lo que soy, porque realmente el niño artista y el niño emprendedor, en ese viaje fue cuando unieron fuerzas y dijeron: "Somos uno", y de ahí empieza como trayec una trayectoria empresarial cultural mucho más sólida y más consciente. Entonces, para mí, ese momento fue como el parteaguas de mi camino profesional como emprendedor cultural. se debe a que viste las posibilidades. Sí, el estar allá solo, porque no iba con conocidos, pero el estar solo enfrentándome a un mundo que no conocía la primera vez que viajaba y la primera vez que viajé demasiado lejos de mi familia. Entonces, fue como una ruptura de muchas partes de mí y una apertura también a muchas otras cosas que el mundo tenía. Entonces, esa como agarrar lo que estaba pasando enfrente de mí fue como el abrir los ojos a muchas más posibilidades. Ya, qué chido.
Ya para ir cerrando, ¿cuál ha sido el peor consejo que te hayan dado, profesional o personal? ¿Lo hayas seguido o no lo hayas seguido? Me atrevería a decir que el peor consejo que he recibido fue en los inicios, cuando tenía 18, 19 años, el no lo hagas, espérate, detente. Afortunadamente no lo seguí, pero viendo las posibilidades de no haberlo, más bien de haberlo seguido, si yo me hubiera detenido con lo que traía, proyectos, emprendimiento y todo, nada de lo que hoy estoy haciendo hubiera sucedido. Y lo escuché muchas veces, o sea, fue un consejo muy recurrente. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? Aprender de finanzas y negocios. Seguramente te lo dio algún mentor, ¿no? ¿O no? Sí, Sí. y sobre todo papás. Okey. Entonces, claro, muchos maestros lo comentaban, pero específicamente los papás, mis papás, han sido mucho de ap que aprenda a mover el dinero, el valor, sumas, restas, lógica, matemática, económica. Entonces, gracias a ese consejo, también ha sido un motor muy importante. Súper. Michelle, un gusto tenerte aquí. ¿Cuál es el proyecto que más te emociona en los próximos 12, 18 meses? Que puedas compartir sobre todo. La expansión EdTech de Cuadro G, la virtualidad, la expansión online, la expansión tecnológica de las artes escénicas, creo que me da mucho nervio, pero me emociona muchísimo. Sea, es adictivo ese nervio, ¿no? A veces. Sí. O sea, dices tú, no manches, hace mucho que no me sentía como me sentía en este momento que iba a montar la primera obra, que iba a bajar este fondo. Qué chido, qué Sí, chido. sí, sí. No, ya sabes que te estamos echando muchas porras desde muchos frentes. Sabes que cuentas con nosotros para lo que te podamos apoyar, poco o mucho. ¿Dónde te puede encontrar a ti la gente? Redes sociales de Cuadro G, sé que son activos, creo que pues más en Instagram, no sé. Sí. Cuadro G lo pueden encontrar en Instagram como @cuadrog.mx o en la página de internet www.cuadro-mediog.com. Y a mí en mis redes sociales personales, en tanto LinkedIn como Instagram, Facebook, YouTube, me pueden encontrar como Michelle Galván D. En todas aparezco con el nombre del perfil. Perfecto, perfecto. Oye, nada, muchas gracias por tu tiempo. Creo que lo que yo estaba buscando se encontró acá en la charla. No sé si quieras agregar algo más. Pues nada, muchas gracias por esto. Para mí es muy valioso hablar de mi trayectoria, del camino, pero sobre todo hablar más del emprendimiento artístico, que creo que ahorita es una necesidad actual, viva, muy latente. Entonces, para mí es un placer y pues nada, muchas gracias. Ya estás, Michelle. No, pues aquí nos vamos a seguir viendo y mucho éxito en lo que viene. Sé que vienen meses duros en el sentido que van a ser muy intensos, pero creo que valdrá la pena para ti y para Cuadro G. Así sea. En alguna próxima episodio que me invites, ahí te platicaré cómo Ya nos fue. estás. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Y eso fue todo por hoy. A ver, saber los ritmos de cuándo acelerar y cuándo es momento de verlo todo desde otro ángulo a un negocio es un superpoder que Michelle lo tiene bastante claro después de más de 15 años de experiencia. Si te gustó la entrevista, compártela con alguien vía WhatsApp. Es gratis. Síguenos en Spotify para no perderte ningún episodio y encuéntrame en Instagram como Mario Salinas. Etiquétanos a Michelle y a mí en tus historias con la frase o aprendizaje favorito. Nos vemos en el próximo episodio.